Hola, Salo. Hola, Sammy. Iniciar con una pequeña pregunta. ¿Tú en algún momento de tu vida has esperado a alguien que no has visto durante mucho tiempo? Es más, como si te ha llegado la noticia, ¿no? De que un amigo, familiar, que pues, no has visto desde hace unos 10, 15 años, ¿no? Te manda un mensaje y te dice, ¿sabes qué? Salo, estoy a punto de ir a Ensenada, quiero ir a visitarte. Pues así como que Ensenada aquí en este lugar, pues no, ¿verdad? Pero yo creo que cuando hemos estado más pequeños, nuestros padres salen a veces de viaje, tal vez no 15 años, ¿verdad? Ajá. De lo que más recuerdo, un evento así, ¿no? Creo que fueron algunos meses que mi papá salió por algún asunto de trabajo y pues creo que para un niño son a veces hasta años, ¿no? Siente que es mucho tiempo cuando estás pues que ves a tu papá todos los días, que estás con él, pasas tiempo con él. Entonces sí fueron algunos meses, no sé si un año más o menos, no recuerdo la cantidad exacta, ¿no? De días, pero fueron algunos meses muy largos y pues obviamente todos estábamos esperando la fecha, ¿no? En la que él dijo, yo voy a regresar para esta fecha, ¿no? Y pues uno está desesperado, uno está ansioso porque ese día llegue para poder encontrarte con tu ser amado, ¿no? Ser ¿Sabes? querido. Algo así pasó con el pueblo judío, con la humanidad, ¿no? Era una promesa de que el Mesías iba a venir, ¿no? Y pasaron miles de años, ¿no? Hasta que se cumpliera esa profecía. Y pues para empezar, ¿no? Vamos a leer Isaías 61, 1 y 2. ¿Que lo puedes leer? Si lo tienes por ahí. Sí. Dice aquí en la versión que yo lo tengo, 61 de Isaías 1 y 2, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios a nuestro, a consolar a todos los que lloran. Esa era la promesa que durante mucho tiempo estuvieron aferrados el pueblo de Israel, ¿no? Ujú. La venida de su Mesías, ¿no? Aquel que iba a liberarlos de la esclavitud que durante mucho tiempo sufrieron, eh, esperaron durante mucho tiempo, ¿no? Aquel quien iba a ser su redentor. Y lo más curioso de todo, ¿no? Es que llegó y muchos de ellos no lo aceptaron. Entonces, pues el día de hoy, ¿no? Queremos hablar un poco acerca de esto, ¿no? De esta verdad, acerca de Jesús como el verdadero Mesías, ¿no? Estudiar un poco la Biblia y ver qué nos dice, ¿no? Cuáles son las profecías que se han cumplido y que se cumplieron, ¿no? En Jesús de Nazaret y por qué realmente nosotros como cristianos creemos sinceramente en Jesús de Nazaret como el Mesías redentor, ¿no? A pesar de que también hoy hay un grupo, pues podríamos decir, de judíos ortodoxos y no sé si de alguna otra denominación, ¿no? Que no creen en Jesús, ¿no? Que piensan que no cumplió con los requisitos necesarios para ser considerado el Mesías. Y pues bueno, ¿qué te parece? Es muy interesante este tema, Sammy, porque creo que es como que a la luz trasladar esto que estamos hablando, de lo que vamos a hablar acerca del Mesías, viene a mi mente como, sin tratar de ofender a nadie de los que puede vernos, pues es mucha gente que tampoco reconoce la existencia de un Dios, ¿no? Con tantas evidencias, con tantas cosas en las cuales podemos analizar y podemos ver, ¿no? Y de la misma forma como estas personas que esperaban a un Mesías, tenían como que una serie de reglas, tal vez de conceptos para que pudiera esa persona pues decir, en esto cumple, esto es correcto. Y aún así, con evidencias muy palpables, no aceptar a Jesús como ese Mesías, ¿no? Ujú. No, porque algo que hemos estudiado en este podcast es exactamente esto. Por más evidencias que Jesús pueda presentarnos y por más que Él quiera que nos acerquemos a Él y podamos aceptarlo en nuestro corazón, es una decisión personal. Claro, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, no podemos obligar a nadie a que crea algo. Exacto. O sea, o sea, por más argumentos que des o por más, podríamos decir, que utilices
los recursos bíblicos y lógicos que utilices, apologética y demás, ¿no? Si al final de cuentas no quieres creer, siempre vas a encontrar formas de rechazar la verdad, ¿no? Y eso aplica para todo, ¿no? Para todo. O sea, si tú no quieres creer en algo, vas a encontrar incluso vas a ver en los más mínimos detalles, ¿no? Y si sabes que esto me dice que a lo que te refieres o lo que estás argumentando está incorrecto, ¿no? Y en todo, ¿no? En todo puedes encontrar alguna refutación. Simplemente es, ok, te presentamos la evidencia o pues te presentamos lo que hemos estudiado, lo que dice la Biblia, y ya está de tu parte, ¿no? Aceptar o no. Que también todo esto es una cuestión de fe, ¿no? Es también aceptar a Jesús como nuestro Salvador es una cuestión meramente también de fe, ¿no? Exacto, exacto. Y como bien lo decías, y lo decía yo hace un momento también, es un asunto muy importante. Es un asunto muy delicado para, pues, para nuestra vida, ¿no? Para nuestras decisiones, el poder tener pues la seguridad, esa certeza de que pues hay un ser, ¿no? Que hay una persona pues que está al cuidado de nosotros, que nos ama, que quiere estar cerca de nosotros, ¿no? Pero dejando a un lado un poquito todo esto que estábamos mencionando, ¿no? Las evidencias en la antigüedad eran demasiadas, ¿no? Ahora sí que eran verídicas y eran reales, ¿no? Que podía incluso la gente ver, ¿no? Y decimos, ¿cómo es que las personas de la antigüedad no creían en un Mesías, ¿no? No creían en Jesús como Mesías con tantas evidencias palpables, ¿no? Pues es igual hoy, ¿no? ¿Cómo es que la gente hoy en día endurece tanto su corazón y se cierra a la existencia de un Dios, ¿no? De un creador, de un Dios todopoderoso, ¿no? Entonces podemos ver, claramente está que vamos a analizar un poquito más acerca del ámbito de Jesús como Mesías y cuáles son sus evidencias, pero podemos ver como una relación, ¿no? De cómo podemos nosotros pensar, o sea, ¿qué pensaban estas personas, estos personajes judíos que no aceptaban a Jesús? Bueno, Ujú. pues es algo similar lo que vivimos hoy en día, ¿no? Cómo la gente se ha alejado tanto de las cosas correctas, de las cosas buenas, se ha alejado tanto de un Dios y incluso tienen pues la libertad de decir Dios no existe para mí, ¿no? Y se respeta, claro está, ¿no? Y como bien lo decías, no estamos tratando de ofender ni de presentar un tema un tanto pues difícil para ellos, ¿no? Los respetamos, ¿no? Y lo Ujú. que nosotros queremos es solamente presentar pues nuestra verdad, ¿no? Y depende de ellos aceptarla, estudiar e investigar un poquito más acerca de esto y que los pueda obviamente acercar a esa verdad absoluta que es Dios, ¿no? Bueno, que han estudiado mucho, ¿eh? Llevan generaciones, casi los 2000 años Sí, estudiando. Entonces digo, o sea, más que nada ya es una cuestión de fe, ¿no? De sí, aceptar o no aceptar, ¿no? Pruebas eh, hay formas también de refutar esas pruebas, pues siempre vas a encontrar la forma, ¿no? De refutar algo que no te agrada, ¿no? O que no te convence, pero bueno, ya es una decisión muy personal. Y te voy a leer un poco acerca de algunos requisitos que debía tener el rey, el Mesías, ¿no? ujú, Que en sí, o sea, Mesías en su traducción significa ungido, ¿no? ungido. En esta primera parte, ¿no? Uno de los requisitos que debe tener el Mesías, según el pueblo judío, es que debe ser un ungido, es decir, un rey, que debe venir del linaje de la casa de David. Entonces, si esta persona que se autoproclama Mesías, ungido, no es descendiente directo de la casa de David, por ende queda descartado, ¿no? Ujú. Queda descartado como, como Mesías, ¿no? ¿Cómo es ungido, no? Sí, claro. Eh, entonces, pues bueno, vamos a ver por lo menos si Jesús cumple esta parte, ¿no? De, bueno, Jesús como descendiente de David. Y esto es muy fácil de comprobarlo. Podemos irnos a... Mateo, ¿no? O exactamente cuál decías. Sí, en Lucas podemos buscarlo, ¿no? Ujú. En Lucas, en el capítulo 3. Ok. Lucas capítulo 3, ahí se encuentra la genealogía de Jesús. También se encuentra en Mateo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Casi desde el capítulo 23 en adelante. Del versículo, amigo.
Sí, del versículo 23 en adelante, perdón. Capítulo 3, a partir del versículo 23. Ok. Voy a leer desde el 25. Dice, hijo de Matías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joaná, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliquiam, hijo de Meliam, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz. Ahí está en el capítulo 32, ¿no? ¿Y cómo sabemos que nos referimos al rey David? Porque David era hijo de Isaí, ¿no? Y podemos ir al libro de Samuel y ahí encontramos, ¿no? Que Isaí fue padre de David, ¿no? Y a su vez este fue padre de Obed. Incluso otra de las características que debía tener el Mesías es que sí debía descender de la tribu de Judá, por ende debía ser hijo o descendiente de Jacob, por ende descendiente también de Isaac y de Abraham, ¿no? Entonces, si nos vamos pues hasta el versículo 34, es más, a partir del 5:33, ¿no? Al final dice, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. ¿Okay? Jesús cumple esa característica. Ahora bien, digo, como siempre hay gente no queriendo refutar, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? No, es que en la tradición cristiana, ¿no? Se habla de que Jesús es hijo de, nació de una virgen, ¿no? Entonces el Espíritu Santo descendió sobre María y quedó embarazada, ¿no? Por obra del Espíritu Santo. Claro. Ahora, uno de los argumentos que utiliza a muchos judíos es que, bueno, entonces, si María quedó embarazada por el Espíritu Santo, entonces Jesús no es en sí descendiente de David. Más bien, pues, tiene otra genealogía. Porque en el pueblo judío se utiliza, o sea, el padre, ¿no? Como la línea directa, ¿no? Que se toma, ¿no? Para declarar si viene una familia o no viene una familia. Pero, de alguna forma, o sea, eso tampoco incumple directamente con esta profecía o con esta parte de Jesús como descendiente de David. También porque, bueno, hay otros dicen que en Mateo se encuentra la genealogía de María, ¿no? Que a su vez creo que María también venía de la misma descendencia. Pero, bueno, en una primera instancia vemos que aquí, que en la genealogía que se encuentra en la Biblia, que podemos encontrar también en Mateo, habla que Jesús tiene y viene de la descendencia de David. ¿Y por qué podrían preguntarse, ¿no? ¿Por qué los discípulos, apóstoles, se tomaron la tarea, ¿no? De hacer toda la genealogía de Jesús? Por esto mismo, porque los judíos no iban a creer que Jesús era el Mesías si no se le demostraba, ¿no? Que era descendiente del pueblo judío y que era descendiente de David. Y aquí queda demostrado, ¿no? O sea, miren, aquí está la prueba. Jesús tiene el linaje real. Por ende, pues, podremos decir que Jesús tiene ese primer check dentro de esta lista, ¿no? Exacto, mira, y algo que me gusta que mencione esta parte, ¿no? de Mateo, ¿no? En el capítulo 1, a partir del versículo 18, después de que en los primeros versículos, pues se menciona un poquito lo que tú habías leído de Lucas, ¿no? 3. Y viene algo interesante aquí y vienen algunas indicaciones importantes que no debemos de pasar desapercibidos, ¿no? Entendemos y comprendemos la parte que un judío necesita que la descendencia sea del papá, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuántas veces también no hemos escuchado que a veces un papá bueno, no sé si nos vamos a salir un poquito de contexto como tal, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta cómo José entendió el propósito, ¿no? Uh-huh. Comprendió el propósito por el cual María estaba pasando, ¿no? Y fíjate lo que dice el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estaba comprometida María,
su madre con José antes de que vivieran juntos y se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice el 19, José su marido, como era justo, no quería infamarla, o sea, no quería, pues no me voy a casar con ella porque me engañó y esto, ¿no? Quiso dejarla secretamente. Dice el 20, pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David. Aquí nos damos cuenta de que la descendencia es David. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto acontecerá para que se cumpla lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que esto significa Dios con nosotros. Y dice el 24, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no lo conocía hasta que se dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí nos damos cuenta que a pesar de que no venía de la descendencia como tal de José, claro, obviamente está, el Espíritu Santo fue el que estuvo con María, ¿no? Para tener este hijo, ¿no? De parte de Dios, pero José lo adoptó como un hijo. Yo así lo puedo entender, ¿no? Yo así lo puedo ver, ¿no? Lo adoptó como un hijo y él fue su padre. Jesús también entendía que su padre celestial era pues Dios, ¿no? Pero también trató a José como un padre terrenal, como su papá aquí en la tierra. Y por ende, yo entiendo que su descendencia quedó, ¿no? Aparte de que Jesús, eso ya es otro tema, tuvo más hermanos, ¿no? Eso lo podemos ver. Que incluso lo triste puede ser de la historia, sus hermanos no se mencionan mucho en la historia, en la Biblia como tal, porque pasó lo mismo por lo que estamos hoy dialogando, ¿no? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Entonces, es algo triste a la vez, pero me da la evidencia de que pues Dios está de por medio y está dirigiendo y está dando las instrucciones para que esto pueda ser una realidad en nuestra vida, ¿no? Y podamos tener esperanza. Otra de las características que podríamos decir que debía tener el Mesías, ¿no? Es que debe ser un estudioso y observante de la Torá. Ese, por ejemplo, es uno de los requisitos que debía tener el Mesías, o que debe tener el Mesías, ¿no? Uh-huh. Y es curioso, ¿no? Que en el pueblo judío dicen que Jesús, ¿no? De alguna forma no enseñaba la Torá, ¿no? Que no enseñaba con pasajes bíblicos, ¿no? Que traía sus propias interpretaciones. Uh-huh. Pero si nos damos cuenta en la historia de Jesús, o sea, Jesús mismo dice, yo no vine a abolir la ley, no vine a cambiar la escritura. Es más, él mismo dice, ¿no? Ni una tilde será cambiada, ¿no? De la palabra de Dios. Una tilde, ni una coma. Entonces, no podemos decir, o no se puede decir, ¿no? Que Jesús no era un acérrimo defensor de la Sagrada Escritura, ¿no? Simplemente que Jesús tenía, de alguna forma, una luz que hasta ese momento el pueblo judío no quería ver, porque se le había sido revelada. O sea, no es como que esta luz no se les había dado antes. Más bien Jesús tuvo que venir, ¿no? Para mostrarles nuevamente esa luz, explicárselas, para que así ellos pudieran llevarlo a cabo y cumplir la ley de Dios correctamente. Y es por eso que en esta parte de Jesús como una persona estudiosa y observante del Torah se cumple también en Jesús. Y aparte, todas sus enseñanzas tienen, podríamos decir que un respaldo bíblico en la Torah. O sea, yo no puedo encontrar en sí ninguna enseñanza que se encuentre en los evangelios fuera de la palabra de Dios. Exacto, ¿no? Y el versículo que mencionas está aquí también en Mateo, ¿no? Es Mateo, si no mal recuerdo, 18. Déjame confirmarlo nada más. Ajá. Sí, aquí está. Dice Jesús y la ley. Es a partir del 17. No sé si lo tengas ahí para que nuestros amigos puedan también. Usted no se puede compartir pantalla, entonces ahí okay. luego... Vamos a verlo. Entonces ahí ustedes lo pueden buscar. Es Mateo 5, el capítulo 17. Ok. No sé si lo tienes ahí, amigo.
Si quieres, léelo tú. Lo Por leo favor. yo, ok. Ajá. Dice, no pensáis que he venido a abolir la ley o los profetas. Estas son Ujú. palabras de Jesús. No he venido a abolir, sino a cumplir la ley. Sino a cumplir. Dice el 18, porque de cierto os digo que antes de que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, Ok. como bien lo mencionas, a pesar de que Jesús no abre como tal la Biblia, aunque yo siento que cita algunas cosas del Antiguo Testamento en algún momento, en algunos pasajes, ¿no? Pero lo que Jesús expresa y lo que Jesús dice es todo lo que yo voy a hacer es conforme a la ley, conforme a la palabra, conforme a lo que ya está estipulado, conforme a esa verdad absoluta que todos tenemos y en la cual todos debemos de creer. Ujú. Y volviendo un poco, ¿no? También a la parte, ¿no? De Jesús como rey, ¿no? Que es una característica que tiene, que debe cumplir, ¿no? Esto también me hace recordar mucho a los reyes del Oriente, a los magos del Oriente, ¿no? Cómo llegaron a buscar al rey de los judíos. Esa historia la podemos encontrar en Mateo 2:1-2, ¿no? Ujú. 2:1 al 2, ¿no? Entonces, es también muy impresionante, ¿no? Cómo un pueblo que podríamos considerar que eran de los gentiles, no propio del pueblo judío, tenía un mejor entendimiento de las señales bíblicas que, que con tanto fervor profesaba o profesa el pueblo de Israel conocer, ¿no? Tanto así que ellos llegaron buscando a Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, no a Jesús en sí, pero sino buscando al rey de los judíos. ¿Por qué? Porque una estrella apareció en el cielo, ¿no? Y esa estrella era una señal clara, ¿no? De que había nacido el rey de los judíos, ¿no? El escogido, el ungido, el Mesías. Entonces llegaron y Dios los llevó hasta donde estaba María y José. Y podríamos decirlo que en ese momento, o sea, ¿cómo que el rey de los judíos está en un pesebre, ¿no? Entre animales y demás, pero a final de cuentas, ¿no? Ellos habían visto las señales y sabían y pudieron entender y se les fue revelado, ¿no? Que el pequeño que estaba ahí acostado era el prometido, ¿no? El enviado por Dios. O sea, ¿por qué entonces no? El pueblo conocedor de las escrituras no lo pudo tomar así. Es algo bien interesante lo que mencionas y me hace recordar cosas que tal vez a mí pues en lo largo de la vida hemos podido estudiar y hemos podido analizar, ¿no? Y ahorita que mencionas acerca de las señales, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, esto va a sonar un poco chistoso, Sammy, pero estábamos en un campamento local en nuestra iglesia Ujú. y estábamos viendo exactamente una especialidad de, no sé si te ha tocado escuchar en Conquistadores, en el Club de Conquistadores, de acerca de las señales, es pista y rastro, ¿no? Ajá. Que dejan algunas señales y uno tiene que seguir esas señales, Ujú. ¿no? Pero Sammy, es algo bien interesante esto que te quiero comentar y a lo que tú mencionaste, ¿no? Es bien sencillo perder o malinterpretar las señales. Porque recuerdo que tenía yo 2 consejeros. Ajá. Entonces, un consejero se quedó con nosotros. Éramos como 5, 4, 5 en esta clase, ¿no? Creo que era amigo o compañero. Creo que era amigo. Entonces recuerdo que o el otro consejero pues se fue adelante en este campamento, era como un arroyo, era como un monte, muy bien en el que se podía, digamos, pues llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? Ujú. Entonces recuerdo que empezamos a caminar y empezamos a ver las señales, ¿no? Ajá. Que nuestro consejero adelante las iba colocando, ¿no? Y entonces recuerdo que íbamos muy bien y llegamos a un punto en el que la señal estaba un tanto rara. Y dijimos, bueno, creo que es para allá. Y entonces el consejero que estaba a nuestro lado, pues claramente decía, no, sí, es correcto, ¿no? Estamos bien. Entonces había alguien que corroboraba esa afirmación que nosotros hacíamos, ¿no? Y empezamos a irnos, amigo, a una dirección equivocada, porque la señal fue mal interpretada. Y entonces, después de que nos fuimos hacia el otro lado, encontramos una señal que ni siquiera ellos habían puesto y la estábamos interpretando como señal. Entonces, es la línea tan delgada de las señales que Dios tiene para nosotros. Entonces, recuerdo que los que iban adelante poniendo estas señales tuvieron que bajar y decir, oye, ¿por qué no llegan? Los estamos esperando, ya tienen mucho tiempo y no llegan. Entonces, tuvieron que bajar y nos fueron a buscar a un lugar que jamás nos mandaron. Entonces, ya cuando ellos van y se dan cuenta, dicen, ¿sabes qué? Es que la señal que teníamos
se movió. Se habían puesto, creo, unos palos así como que parados Ajá. y los palos se habían caído. Y es por eso que esa señal nos apuntaba a una dirección equivocada, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahora sí que como tú lo decías, ¿no? Los sabios, ¿no? Estos magos, perdón, interpretaron correctamente las señales. Entonces, ¿por qué nos es tan difícil a nosotros o por qué les era tan difícil a las personas actuales no entender esas señales? Creo que el pueblo en sí judío lo que esperaba sí era, o bueno, lo que sigue esperando es un líder político, Ujú. más que un líder espiritual. Y creo que ahí recae el problema de todo, ¿no? Y lo voy a poner desde la perspectiva también como humanos, ¿no? Muchas veces se nos es difícil entender que las recompensas más grandes no son aquí en la tierra, ¿no? Eh, Sino pues, en el cielo, ¿no? Y creo que durante mucho tiempo, pues este pueblo ha vivido oprimido, ¿no? Lejos de su hogar, ¿no? Sin, pues, la posibilidad de volver a la grandeza que en un momento tuvo, ¿no? En su historia. Entonces, esto creo que ha golpeado muy fuerte este sentimiento, pues, patriótico, este sentimiento de ellos como un pueblo escogido. Y esto ha llevado, ¿no? Que la aspiración que se tiene del Mesías sea eso, ¿no? Alguien que los restaure y los lleve a su antigua gloria. Y Jesús choca con ese propósito del pueblo judío. ¿Por qué? Porque Jesús vino a un propósito mucho mayor, ¿no? Que simplemente a restaurar o a crear un nuevo gobierno político terrenal, ¿no? No, no, Jesús vino a instaurar aquí en la tierra un reino, pero un reino espiritual. Que para esto el judío promedio le choca, ¿no? O sea, cómo que un reino espiritual? O sea, ¿qué cosa hippie me estás diciendo, no? ¿Qué es eso de amor y paz? Y no, no, no. Lo que ellos quieren, ¿no? Necesitamos un líder que defienda al pueblo judío, bueno, que en muchos casos, ¿no? En la época de Jesús no se esperaba que, pues, un líder político y también militar, ¿no? Que Ujú. pudiera destruir o acabar con el imperio romano, ¿no? Pero pues incluso, bueno, ya hoy en día que no existen guerras, lo que se espera es que sea un líder político, ¿no? Que le dé autoridad al pueblo judío y que le dé también, pues, le restaure la antigua honra, ¿no? Que tenía. Pero Jesús, o sea, Jesús lo que vino a hacer fue venir a cumplir los mandamientos, venir a instaurar un reino espiritual en las personas para que las personas pudieran creer en Él, para que a través de Él, ¿no? Pudieran recibir el perdón. Y después, cuando llegue el momento, Él volverá y instaurará así su reino. O sea, no es un reino solamente espiritual, ¿no? Sino es un reino que va a perdurar por la eternidad aquí en la tierra. Y es como lo que dice Daniel, ¿no? Esa roca que viene, ¿no? Que destruirá Todo, todos los poderes todo. políticos terrenales que hay en el mundo y van a instaurar realmente su reino, ¿no? Y ese reino es el que perdurará por los siglos de los siglos, ¿no? Porque bien, si surgiera, por ejemplo, otro político, otro líder, eh, pues él morirá tarde o temprano, ¿no? Va a morir y probablemente su legado dure otras 2, 3 generaciones. Y como lo podemos ver dentro de la historia del pueblo judío y de lo que cómo se ha desenvolvido, pues normalmente vuelve a corromperse, igual que todos los sistemas políticos que hay en este mundo. Eso no perdurará. No es nada Mientras nuevo. tanto que la Biblia enseña, ¿no? Que el reino de Dios perdurará por los siglos de los siglos, ¿no? Es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos creer o podemos pensar que un líder humano, ¿no? De carne y hueso, podrá instaurar y traer paz, ¿no? A todo el mundo. Eso que también es algo imposible hoy en día, ¿no? Y que es algo que también está dentro de la tradición, ¿no? Que este nuevo líder político va a traer paz entre todas las naciones, ¿no? Y que todos los humanos mágicamente vamos a volvernos seres pacíficos, ¿no? Seres de paz. Y sinceramente, o sea, un humano no puede hacer eso. Tiene que pasar algo muy extraordinario y fuera, ¿no? Fuera de lo común. O sea, un ser divino que pueda lograr eso, ¿no? Y esto que mencionas a mí, que es totalmente cierto, ¿no? Lo trasladamos hoy en día y pensamos que una persona
de la política del mundo entero, va a venir a cambiar todo el mundo. Va a venir a mejorar las cosas, va a venir a que todo sea paz, a que la economía se restablezca, a que el mundo en el que vivimos esté sano, no haya contaminación, cuando la realidad no es así. Una persona, un ser humano como nosotros, no quiero decir común y corriente porque escucho un poco feo ahora, pero ya lo dije, pero una persona normal no puede cambiar el mundo entero, no puede cambiar todo un concepto. Para eso está Dios. Claro. Para eso está esa verdad absoluta, ¿no? Entonces, así como pensaban estas personas en la antigüedad, ¿qué va a cambiar esta persona? O sea, ¿cómo es que van a seguirlo? ¿Cómo es que va a transformar? ¿Cómo es que va a hacer esto? Bueno, no solamente lo hizo, no solamente, perdón, lo logró, sino pudieron ver esas evidencias y ni aún así pudieron aceptarlo en su corazón. Entonces, lo que nos lleva es, pues, ese corazón, ¿no?, que tenemos o que tiene cada persona que puede ser muy duro, ¿verdad?, y muy difícil a veces de convencer. Y a veces que está, o que estamos dispuestos o a que estamos tratando de jugar tal vez o de pensar y decir, no es que yo no quiero, no es que yo no quiero aceptar. Viendo las evidencias, como estas personas, viendo claramente cómo estamos hoy, cómo está el mundo en general y lo que a veces pensamos decir, no, es que esto va a cambiar, no es que esto va a mejorar, cuando la realidad es que no. Y para eso es que debo de conocer a ese Mesías, ¿no? Debo de aceptarlo en mi corazón, ¿no? Muchas personas que no, puede serse que no estés, pero también muchas personas al ver las evidencias claras aceptaron a ese Mesías, ¿no? Y caminaron con él y fueron bendecidas al aceptarlo, ¿no? Y al caminar con él. Y hoy en día, pues es igual, ¿no? Esas personas que han aceptado la existencia de un Dios, de un Mesías, de un Salvador, pues caminan con él. Viven una vida distinta, una vida, ahora sí que transformada, una vida que a pesar de las dificultades, pues tienen un espacio en el cual pueden adentrarse y encontrarse con esa persona, ¿no? Pero a lo que mencionabas, ¿no? Y a lo que decías en cuanto a este Mesías, ¿no? Vemos estas evidencias, ¿no? Primeramente observamos que pues viene del linaje de un rey, ¿no? Lo segundo, creo que otra de las evidencias, si mal no recuerdo, tiene que ver con una reconstrucción de un templo. Ajá. Y esto es otro asunto bien importante, porque hablando de qué templo, ¿no? El templo de Jerusalén. Ese templo, ¿quién lo construyó? Lo quería construir David, ¿te Ajá. acuerdas? Pero por estar en la guerra, Dios le dijo, mira, tú estuviste en la guerra, hay sangre en tus manos, entonces no te va a ser posible construir ese templo, ¿no? Y David se puso un poco triste, pero algo que a mí me gusta y que nada más quiero mencionar esta partecita de esto, ¿no? Es que David no quedó allí. Dijo, ok, yo no lo puedo construir, Dios. Está bien, lo acepto, pero dame la oportunidad o dame el privilegio de poder juntar todos los materiales, ¿no? Y entonces le dijo Dios, sí, está bien, eso sí lo puedes hacer. Y es entonces que David junta materiales hermosos. Y lo mejor de lo mejor para ese poco. Exactamente, ¿no? ¿Y quién fue el privilegiado? Pues fue su hijo, ¿no? Salomón. La descendencia, ¿no? Salomón. El rey Salomón fue el que construyó este templo, ¿no? ¿Y qué podemos decir acerca de esto, Sammy? Acerca de esta parte en la que podemos analizar el cumplimiento, ¿no? De esta reconstrucción. ¿Será que el Mesías estuvo partícipe de esto? Históricamente, no. Incluso Jesús mismo habla de que el templo iba a ser destruido. Exactamente. Él dice, o sea, cuando está sentado en el templo, dice, vean bien esto, discípulos, les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y 40 años después, vaya, fue lo que pasó, ¿no? El imperio romano, ¿no? Destruyó todo destruyó el templo de Jerusalén. Y no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Fue una destrucción masiva. Exacto. Esto está registrado, lo que acaba de leer Sam, lo que acaba de decir Sammy, en Mateo 24. Mateo 24, el 1 al 2 dice, y Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercó a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondió y les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, esta evidencia es ahora sí que todo lo contrario a lo que los judíos querían como evidencia, ¿no? O sea, yo quiero que tú nos ayudes a construir, pero lo que Jesús está diciendo,
es que eso iba a ser destruido. No lo iba a destruir él, claro está, pero iba a ser destruido. Estaba profetizando lo que iba a pasar con ese templo. Y algo que acabo de estudiar, fíjate, hace poquito, ¿por qué mencionaba a Jesús piedra sobre piedra, no? Entonces dice uno, o sea, no les bastaba con solamente destruirlo y ya. Hace poquito estaba estudiando acerca de este tema, ¿no? Acerca de la destrucción del templo. Ajá. ¿Y por qué dice piedra sobre piedra, Sammy? Porque tú lo acabas de decir, los materiales con los cuales fue construido ese templo eran lo mejor de lo mejor. Era oro, era algo impresionante. Entonces, cuando los romanos fueron a destruirlo, lo que más querían llevarse para sí, pues era el oro. Sí. Y para poder obtener ese oro, tenían que quebrar piedra sobre piedra y extraer ese oro. Pasó algo muy interesante. Haz de cuenta que, de hecho, Flavio Josefo es el que narra un poco lo sucedido, ¿no? Sucede que en el templo interior, como tú dices, las decoraciones eran del oro más puro, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando incendian el templo, el calor era tanto, ¿no? Que se empezó a derretir el oro, ¿no? Y ese oro se empezó a filtrar por las piedras. Entonces, ¿qué hicieron los romanos para poder sacar ese oro? Pues obviamente destrozar las piedras, ¿no? Para poder extraer el oro que se había filtrado por las pequeñas aberturas. Exacto. Entonces nos damos cuenta que esta evidencia que los judíos han puesto, ¿no? Pues tampoco se cumple como tal. Porque como bien lo decías, lo que los judíos querían era un Mesías diferente, un rey diferente, ¿no? Entonces, por eso hemos compartido tanto que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron porque no lo estaban esperando como él se estaba presentando delante de ellos, ¿no? Antes, una pregunta, entonces, si Jesús, o sea, si en sí Jesús no se refería a la construcción de un templo físico, o Jesús no vino a construir un templo físico, ¿a qué templo podríamos estar apuntando, no? ¿Qué otro templo pudo haber construido Jesús en esta tierra? ¿O se espera que Jesús vuelva a reconstruir otro templo, ¿no? ¿A qué se puede estar refiriendo, no? ¿Qué significado le podemos encontrar a Jesús en esta parte? En primer lugar, yo como seguidor de Jesús debo de entender y debo de comprender que al aceptarlo, al conocerlo, al aceptarlo en mi corazón, pues me vuelvo seguidor de él. Y el estudiar su palabra, me doy cuenta de que en su palabra existe que mi cuerpo es ese templo, ¿no? Es ese templo que yo debo de cuidar y que Jesús me ayuda a transformarlo, que Jesús me ayuda a pulirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nazco siendo perfecto, como bien lo decíamos en los capítulos anteriores, ¿no? Mi tendencia al mal siempre va a estar, pero cuando yo soy seguidor de él, yo me acerco a él, yo lo acepto en mi corazón, por medio del bautismo me entrego a él. Bueno, entonces él nace en mí, bueno, como bien lo decíamos, ¿no? Se crea la naturaleza espiritual, ¿no? Entonces, este cuerpo, este templo que es mi cuerpo, hay un versículo que dice que debo de cuidar mi cuerpo porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, yo lo entiendo de esta forma. Va a reconstruir mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está dañado, está en pecado. Entonces, por esta razón es que ahí se puede cumplir eso que los judíos querían, ¿no? El poder reconstruir, pues, ese cuerpo que está en pecado. Así yo lo puedo entender. Nuestro cuerpo como templo, ¿no? Exacto. Ahora, bueno, para ir terminando, porque creo que ya está acabando el tiempo, yo quisiera hablar, ¿no? Para mí, lo que es la señal más clara de Jesús como Mesías, ¿no? Okay. En el cumplimiento histórico. Y para eso hay que ir a Daniel 9:25. Dice, lo voy a leer, ¿no? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y ahí está la clave, ¿no? Desde la orden para salir a restaurar el templo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se devolverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok. O sea, aquí básicamente Daniel nos está dando la fecha exacta en la cual iba a venir el Mesías príncipe. Ahora, no creo que Daniel se estaba refiriendo a otro Mesías, ¿no? Sí, como él como judío, ¿no? También tenía desde tiempos inmemorables esta esperanza, ¿no?
Y a Daniel se le es demostrado, se le es revelado, ¿no? El momento en el que iba a aparecer. Entonces, para eso necesitamos hacer un poquito de matemáticas, ¿no? Claro. Este versículo dice que habrá 7 semanas. Una semana tenía 7 días, ¿no? Si lo hablamos desde el punto de vista profético. Y si quieren, más adelante hablamos acerca de profecías, Sí. ¿no? Y cómo interpretamos. Pero por la cuestión de tiempo no voy a profundizar tanto en este capítulo, ¿no? Pero según varios pasajes bíblicos, ¿no? Apuntan, ¿no? De que la profecía un día se puede entender como un año, ¿no? Entonces dice que habrá 7 semanas. Entonces podemos decir que 7 por 7 son igual a 49 semanas. Ujú. Y agregó que habrá otras 62 semanas, es decir, 434 días. Y bueno, aquí si quieren entender por qué lo tomamos así, pueden ir a Ezequías 4:6, ¿no? Ahí dice la profecía que equivale a un año. Muy bien, según el libro de Daniel, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén a su culminación habría 7 semanas, que traducidos son 49 años. La orden de reconstrucción se emitió en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes y concluyó en el año 408 a.C. Exactamente 49 años después. ¿Ok? Ujú. Ahí vamos bien en la profecía. De ahí pasarían 434 años hasta que el Mesías fuera ungido. Y aquí viene lo interesante, Salo. Del 408 al 27 después de Cristo hay 434 años. ¿Y qué pasó en el 27 después de Cristo? Jesús es bautizado y empieza su ministerio. O sea, más claro que el agua, ¿no? O sea, básicamente Daniel te está dando con fechas exactas cuándo iba a empezar Jesús su ministerio, ¿no? ¿Y por qué es ungido, no? Porque hablamos de este ungimiento, porque Jesús es bautizado, ¿no? Exacto. Y esa era la señal clara, ¿no? De que Jesús, pues, era ya empezado su ministerio como ungido de Dios, ¿no? Para restaurar al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, para mí, o sea, viendo toda esta profecía bíblica y su cumplimiento, a mí no me queda duda, ¿no? O sea, yo digo, ¿sabes qué? Si no veo esto, o sea, si yo viendo esto no creo, entonces, pues bueno, eso ya es... No, y lo que tú mencionas es una parte, ¿no? Porque lo que viene después es que no solamente Daniel aquí predice o ya dice cuándo es cuando Jesús eh, empieza su ministerio, el Mesías príncipe, cuando se bautiza, sino también cuando muere y cuando también, no vamos a decir resucita, ¿no? Pero cuando muere y ahora sí que termina su ministerio, pero empieza otro ministerio, ¿no? Ajá. En el cielo, ¿no? Y Y cómo todo esto encaja no solamente en el libro de Daniel, en la profecía, sino también en la historia, conforme la Biblia se sigue escribiendo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y podemos incluso hablar de la muerte, ¿no? Y más adelante en el 26 creo que dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La clave de todo esto está en el capítulo 27. Pues nos dice que al finalizar la mitad de la semana se haría cesar el sacrificio. Ujú. Vamos a ir por parte, ¿no? Si una semana son 7 días, la mitad de una semana, ¿cuántos son? Son como 3 años. 3 días y 3 medio. días y medio. Que en años proféticos, como dice Ezequiel 4:6, son 3 años y medio. 3 como años y dice. medio. Sorpresivamente, podríamos decir que este fue el tiempo que duró el ministerio de Jesús hasta su muerte en el 31 después de Cristo. O sea, el ministerio de Jesús, según los datos históricos que tenemos, duró 3 años y medio. Pero ahora ahí no cabe el asunto, pues también podemos encontrar pasajes bíblicos que ilustraron a detalle lo que experimentaría Jesús en sus últimos días aquí en la tierra. Y podemos seguir a Isaías 53:4, ¿no? Donde describe a detalle la injusticia que recibió Jesús a pesar de toda la buena obra que realizó. O podemos ir a Isaías 53:7, ¿no? Que describe lo sucedido en Mateo 26:57 al 75, ¿no? De cómo es llevado, ¿no? Y cómo es crucificado. No, y algo que menciona aquí que también nos da un punto bien importante y nos marca, digamos, lo antes
el ministerio de Jesús y después del ministerio de Jesús, es lo que leíste, ¿no? Dice que a la mitad de la semana confirmará el pacto con muchos y dice que va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A qué se refiere con esto, no? Que también podemos tener un tema acerca de eso, ¿no? Se refiere al santuario, ¿no? A ese sacrificio que se hacía diario y ese sacrificio que se hacía anual, ¿no? Cuando Jesús iba a ser crucificado, dice que el sacerdote estaba listo para matar a un corderito y esto lo podemos encontrar en Mateo, si mal no recuerdo, Mateo 27:51. ¿Y qué sucedió? No lo vamos a leer como tal, pero aquí está, dice el 50, dice, pero Jesús habiendo otra vez, dice el 51, entonces el velo del templo se rasgó de par en par de arriba abajo y la tierra, dice, tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos se habían dormido, se levantaron y después de él resucitaron, saliendo de él, de los sepulcros. Entonces, ¿qué significa que ese velo se rasgó, no? Como entendemos, y si no, se los explicamos rápidamente, ¿no? Había un lugar santísimo, ¿no? Que nadie podía entrar, que nadie lo podía ver, solamente el sacerdote, que expiaba esos pecados del pueblo, ¿no? De las personas, ¿no? Bueno, pues ese velo que se rasga, pues es el lugar santísimo que nadie podía ver. Y cuando ese velo se rasga y la gente va a la sinagoga, va al templo, pues puede ver ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya no era necesario matar corderitos. Ya no era necesario llevar un corderito, llevar una paloma, llevar un macho cabrillo, un carnero a ese sacrificio. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, Jesús, había sido crucificado y había muerto y su sangre ahora era la que me limpiaba y la que limpia, perdón, mis pecados. Y es muy interesante porque en esta parte, o sea, hoy en día se sigue creyendo, el pueblo judío sigue creyendo, que el Mesías va a volver a reinstaurar el sistema ceremonial del pueblo de Israel. Es decir, que van a volver van a volver los corderitos, básicamente. Van a volver los corderitos. Pero, o sea, vemos que en la misma escritura, el mismo profeta Daniel dice, y hará cesar el sacrificio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hará cesar, porque con la muerte de Jesús, la sangre de Jesús es suficiente. Es suficiente para perdonar los pecados de la humanidad. Entonces, o sea, todo esto, o sea, nos indica, o sea, nos precisa que Jesús es el Mesías, ¿no? O sea, y podemos ver muchos otros versículos, ¿no? De que nos demuestran, ¿no? Cómo Jesús es el Mesías y cumple, ¿no? Cumple con todas las características y las profecías que dieron, que se dan en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque para poder tener una orientación, ¿no? De por qué Jesús es el Mesías, ¿no? Debemos ir al Antiguo Testamento porque ahí se encuentra todo. Y para darle una lista de ejemplos, ¿no? Tenemos a Salmos 22:18, tenemos Salmos 34:20, tenemos Isaías 56, Miqueas 5:1, ¿no? Todos estos versículos simplemente confirman pues, sí, ¿no? La verdad, ¿no? La verdad de que Jesús es el Mesías prometido, ¿no? Uh-huh. Es el Mesías que se estuvo esperando por más de 4,000 años. Entonces... No, y algo que a mí me llama mucho la atención y ahora sí que me gustaría también tomarlo como base, ¿no? Estoy buscando un poquito la cita, no sé si me puedes ayudar. No sé si está en Mateo o en Juan. Pues Juan el Bautista, ¿no? No sé si recuerdas un poquito el ministerio de Juan el Bautista, uh-huh. Cuando después de que empieza su ministerio, después que Jesús es bautizado y Jesús comienza ese ministerio, Juan es encarcelado por atacar a este rey, ¿no? Por atacar al rey Herodes, ¿no? Entonces, cuando Juan está encarcelado, sus discípulos van a llevarle fruta, a estar con él, a visitarlo, y entonces Juan dice, yo necesito saber si Jesús es el Mesías, si Jesús es esa persona que iba a venir al mundo, ¿no? Y ahí está la historia registrada en las escrituras, ¿no? Que le dice Juan a sus discípulos, miren, vayan con Jesús y díganle si es Él el que va a venir, si Él es realmente el Mesías. Y luego vienen y me platican, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice que sus discípulos van rápidamente a donde estaba Jesús, ¿no? Y que fue muy fácil encontrarlo. Estaba pues predicando, sanando enfermos. Y entonces cuando lo encuentran los discípulos, dice que le preguntan, ¿no? Venimos de parte de Juan. Lucas 7:19. 7:19.
Dice, de modo que Juan mandó llamar a 2 de sus discípulos y los envió a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Espérame, que ahí no me venía esa parte. Y sigue diciendo en el 20. Cuando pues los hombres vinieron a él y dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos, enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, que salisteis a ver desiertos, una caña sacudida por el viento. Mas, ¿qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? A un profeta. Si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Entonces, yo te pregunto, ¿será que el texto que leímos de Isaías, de las buenas nuevas, no hace referencia a esto? Claro. Entonces, es exactamente esto, ¿no? Cuando los discípulos van con Juan y le dicen, mira, tal vez los discípulos esperaban, no, pues sí dijo que sí era el Mesías, ¿no? Pero lo que Jesús estaba tratando de decirle, aquí están las evidencias, ¿no? Aquí está mi presentación. Ajá. No solo de palabras te lo estoy diciendo, ¿no? Exacto, ¿no? Y llegan los discípulos con Juan y le dicen, miren, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, o sea, todo es maravilloso, o sea, está sanando, está ayudando, ¿no? Y ahí es cuando Juan dice, es él. Para mí esta historia es de humildad 100%, amigo, y me cuesta a veces trabajo entender cómo es que Juan murió como murió, ¿no? Cómo fue, pues, asesinado, ¿no? En una horca, ¿no? Fue decapitado, ¿no? Fue decapitado, perdón, eso era correcto. Eso quise decir. Fue decapitado, ¿no? Tenía que ver algo con la tenía cabeza. que ver con algo con la cabeza. Fue decapitado, ¿no? Y esa es la parte un tanto difícil, ¿no? De cómo lo podemos entender y cómo el ministerio de Juan, pues, termina de esa forma, ¿no? Pero aún así, Juan entendió. Incluso, no sé si está como tal en la Biblia, ¿no? Pero dice, yo debo de bajar y él debe de subir. Yo fui, ahora sí que fui... Más vale que yo mengue. Exacto. Y él crezca. Y él crezca, ¿no? Y esa fue como que la parte en la que Juan entendió, ¿no? Es él. Él es el que estábamos esperando. Que incluso no es que necesitara la evidencia, porque si recordamos cuando Jesús va a ser bautizado, Juan le dice, pero ¿por qué tú vienes a mí? Ajá. Yo soy el que tengo que ir a ti. Ahí Juan ya sabía, ¿no? Pero cuando estás en una situación, yo siento, pues, difícil, estaba encarcelado, estaba encerrado, su fe, digamos, es puesta a prueba, nuestra fe es puesta a prueba, pues Juan necesita evidencias, ¿no? Necesita estar seguro de lo que está creyendo, de lo que él sabe, de lo que él conoce, ¿no? Y es por eso que necesitaba esa evidencia. Después de esa evidencia, él entendió, él comprendió y posteriormente pasó a descansar, ¿no? Entonces, esas evidencias yo siento que son muy, muy claras, muy reales, muy palpables, en las cuales yo necesito, pues, prestar esa atención, ¿no? Creer en ellas, aceptarlas y poder, en la medida de lo posible, poder compartirlas, ¿no? Con aquellos que desean escuchar, con aquellos que desean saber un poco más, ¿no? Acerca del Mesías. Como dice Juan 29, bueno, Tomás, ¿no? Cuando después de que muere Jesús y luego resucita, ¿no? Tomás no creía en eso, ¿no? No creía que Jesús había resucitado, ¿no? Entonces tiene que ir hasta con Jesús, hasta donde estaba Jesús, ¿no? Y verlo. Y me es muy, muy interesante, ¿no? Después lo que dice Jesús en Juan 19. Sí, Juan 19. Uy, se me perdió. Pero Jesús dice, bienaventurados los que
Dice, porque me has visto, ¿no? Le dice en el 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? O sea, hoy en día nosotros tenemos la ventaja, ¿no? De que todo ha quedado escrito. Tenemos la Biblia, ¿no? Como testimonio, ¿no? De la vida de Jesús. Y si nos vamos a otros historiadores, ¿no? Pues hay otros historiadores que hablan de que sí, existió un Jesús. Ahora bien, ya en la Biblia podemos entender y comprender totalmente de que Jesús no solamente fue otro hombre, fue otro profeta. Realmente fue el Mesías enviado, el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras. Y ahora hubo mucha gente que creyó en Jesús sin tener ni siquiera la Biblia o este registro histórico, ¿no? Que simplemente lo aceptaron por una cuestión de fe, ¿no? Simplemente porque de oídas lo escucharon, ¿no? Y de oídas lo aceptaron. Ahora bien, nosotros, ¿no? Tenemos todo en nuestras manos para incluso, ¿no? Discernir, ¿no? Poder llegar a una conclusión, ¿no? Poder contrastar pasajes bíblicos. Tenemos todo en nuestras manos. Ya está, pues, ya en nuestra decisión decidir si aceptamos o no a Jesús, ¿no? Si esta evidencia es suficiente, no es suficiente o no lo es. ¿O no lo es? No, y una, ya para terminar, ¿no? Porque el tiempo creo que nos va a ganar. Pero un ejemplo claro de lo que tú mencionas, pues es el ladrón en la cruz, ¿no? Uno estaba, pues ahora sí que exigiendo algo que no merecía. Algo que si eres, o sea, todavía sí eres el Hijo de Dios, bájate, sálvanos. Y el otro dijo, cállate. O sea, tú y yo merecemos esto. Tú y yo merecemos esto que estamos pasando. Pero él no hizo nada malo. Y es cuando reconoce, ¿no? Y es cuando dice, Señor, te conozco poco, pero lo poco que he visto, que he escuchado, sé que tú eres el Mesías, sé que tú eres el escogido. Así es que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Claro. Entonces, ahí es cuando escuchamos esa frase tan peculiar y tan polémica de Jesús, ¿no? Amigo, a ti te digo, hoy. Le está diciendo hoy, no que ese día, ¿no? A ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa solemne, es una promesa real. Tú vas a estar conmigo. Y cuando venga Jesús por nosotros, vamos a poder decirle, Señor Jesús, ¿dónde está ese ladrón que tú salvaste? Y lo vamos a conocer. Y va a ser una persona transformada porque creyó en ese momento sin ver el ministerio como tal, sino ver en ese momento lo que estaba pasando, ¿no? Correcto. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Alo. Gracias. Fue un placer tener esta charla contigo y pues nos vemos la próxima semana, ahora sí. Ahora sí. Luego le contamos cosas. Bye.